Vamos a desarrollar un ejemplo de creación de base de datos en Access. Luego de crear un nuevo archivo de Access, vamos a proceder a trabajar con los distintos elementos disponibles. En primer lugar, vamos a proceder a la creación de las tablas que van a formar parte de nuestro ejemplo. Para eso, primero analizaremos el espacio de trabajo. Como podemos observar, en el área situada a la izquierda, nos encontramos con el listado de los distintos elementos creados. En este momento hemos creado las dos tablas de áreas y empleados del ejemplo y crearemos una tercera referida a los viáticos. En segundo lugar, tenemos en la sección superior de la pantalla del programa la cinta de opciones, tanto herramientas de trabajo como herramientas de formato. Y en el espacio central tendremos el área de trabajo donde se desplegará toda nuestra información y desde donde podremos editar los distintos elementos. Veamos qué sucede cuando creamos una tabla. Para ello nos vamos a dirigir a la cinta de opciones y daremos clic en la opción Crear. Si observamos, el primer cuadrante refiere a las tablas. No obstante eso, podremos crear también formularios, informes y consultas. Luego veremos cómo. Damos clic en Tabla para la creación de la tabla. Como vemos, el espacio central de trabajo se ha configurado con una grilla que refiere a la tabla creada y en el espacio de la izquierda aparece la denominación tabla 1. En este punto es importante identificar una cuestión central en Access, que son las diferentes vistas de trabajo. Siempre que estemos trabajando con un elemento, sean tablas, formularios, consultas o informes, tendremos la opción de escoger entre diferentes vistas. Como vemos, a la izquierda aparece esta opción tanto sea que queremos trabajar en una vista de hoja de datos como en una vista de diseño. Vale aclarar que las vistas de diseño corresponden al espacio de trabajo donde configuraremos los distintos elementos, en tanto que las vistas de hojas de datos, para el caso de las tablas, será la instancia donde podremos completar dichos datos. Ingresamos entonces, luego de dar clic en Crear tabla, ingresamos a Vista de diseño. Al hacerlo, el sistema me pedirá que establezca un nombre para la tabla. De modo que vamos a tipear el nombre viáticos y vamos a dar Enter. Como observamos, el espacio de trabajo se ha visto modificado. Ahora que entramos en la vista de diseño de la tabla, tendremos una grilla donde listaremos los distintos campos que configurarán nuestra tabla. Como podemos observar, automáticamente el sistema genera un campo denominado ID. Fíjense que en la primera columna de la grilla aparece la denominación del nombre de campo, en tanto que en la segunda columna aparece el tipo de dato. Por tipo de dato nos referimos a si ese campo registrará datos de tipo numérico, de tipo texto, de tipo fecha u otro tipo. Este primer tipo de dato que genera el sistema automáticamente es el denominado autonumérico, que generará de forma automática un número correlativo para cada registro de la tabla. Esto es muy útil para poder codificar los distintos registros de dicha tabla. Vamos a mantener este campo automático al que le vamos a agregar luego de la palabra ID la palabra viáticos en representación de la tabla con la que estamos trabajando. A continuación, registraremos los demás datos de la tabla en cuestión. Es el caso de la fecha. Registraremos un monto del viático, que será, y registraremos un tipo de dato moneda.
registraremos, además del monto, el motivo, que será un tipo de campo texto, donde registraremos cuál es el motivo por el cual se otorgó el viático. Y finalmente deberemos registrar con qué empleado se relaciona este viático y con qué área. Para esto, como hemos mencionado, lo que registraremos será simplemente el código del empleado o el ID del empleado, como hemos explicado, teniendo mucha atención de que este dato se registre como un número, pues el código del empleado es un número. Lo mismo sucederá con las áreas, teniendo igual cuidado. Una vez que hemos identificado todos los campos, vamos a proceder a cerrar la tabla desde la X pequeña que se encuentra a la derecha de la pantalla, y cuando nos solicite si deseamos guardar los cambios, por supuesto le diremos que sí. De esta manera hemos creado ya nuestra tabla de viáticos. Bien, a continuación vamos a ver cómo crear un formulario para la carga de información. Lo que vamos a explicar para los viáticos, en este caso, será también válido para las tablas de áreas y empleados. Damos clic en crear y nos vamos a situar en la opción de asistente para formularios dentro de las opciones de formularios. Damos clic en asistente para formularios y a continuación un cuadro emergente nos solicita la información respecto de sobre qué tabla vamos a aplicar este formulario. En este caso seleccionamos la tabla viáticos y a continuación deberemos seleccionar también cuáles son los campos sobre los que vamos a trabajar registrando información. Nos interesa trabajar con todos los campos, por lo cual haremos clic en el botón que posee dos flechas superpuestas. Damos clic en siguiente, nos ofrece la distribución a aplicar, mantenemos la opción por defecto que es en columnas, nos ofrece otro tipo de configuraciones respecto del estilo, vamos a mantener en este caso la información por defecto. Damos clic en finalizar y se abrirá en vista de trabajo ya, o lo que se denomina también vista de formulario, como podemos observar, recuerden la importancia de las vistas, el formulario creado. Como vemos, podemos a partir de este formulario ir registrando la distinta información referida a los viáticos. Yo voy a estar registrando algunos datos aleatorios. ¿Qué problema tenemos? Que al momento de registrar la información referida a los empleados y a las áreas, tenemos un casillero de texto en blanco que nos solicita registrar la información referida al ID de los empleados o al ID de las áreas, códigos que muy difícilmente nos sepamos de memoria. De modo que así configurado, este formulario no nos va a servir demasiado. Es por eso que lo que vamos a hacer es ingresar al modo de edición para cambiar el formato con el que se va a trabajar respecto de el código de los empleados o ID de empleados y el código de áreas. Damos clic para ello en ID empleados, de modo que nos quede seleccionado, identificándolo con un contorno anaranjado. Clic en el botón derecho del mouse y vamos a ir al menú cambiar a y luego a la opción cuadro combinado. De modo que vamos a convertir este control en una lista desplegable que nos va a ofrecer todo nuestro listado de empleados. Esto es muy importante, de modo de evitar la necesidad de aprender los códigos de memoria. Cuestión imposible. A continuación, debemos indicarle al sistema de dónde extraer la información vinculada a los empleados para completar nuestro menú. Por supuesto, esto se hará desde la tabla de empleados. Para ello, volvemos a hacer clic con el botón derecho del mouse y nos dirigimos a las propiedades del elemento que acabamos de convertir en un menú. Una vez que damos clic a las propiedades, veremos qué es lo que nos aparece.
Si damos clic en la pestaña Datos de las propiedades, encontraremos distintas opciones. La que nos interesa es la que se lee origen de la fila, que es de dónde vamos a sacar los datos de origen para completar el menú. Para ello, damos clic en los 3 puntos suspensivos y automáticamente el sistema nos va a abrir la siguiente pantalla que refiere al diseño de consultas. Como podemos observar, el sistema nos consulta respecto de qué tabla extraeremos la información, para lo cual haremos un doble clic en empleados y cerramos. Y luego, ya dentro de la tabla empleados, cuáles serán los campos que utilizaremos. En este caso, utilizaremos el apellido y el ID de empleados. Doble clic entonces tanto en apellidos como en ID de empleados. Como podemos observar, en el cuadrante inferior de la pantalla se completaron ambos campos. Damos clic en cerrar y le decimos que guarde los cambios realizados. Una vez que hemos realizado esto, nos quedan definir dos cuestiones. Si nos desplazamos 2 opciones hacia abajo, siempre dentro de la pestaña Datos, en la ficha de propiedades del menú, vamos a seleccionar la columna dependiente. Es decir, de los 2 campos que seleccionamos recién, ¿cuál será el que registrará el dato del empleado? En este caso vamos a escribir el número 2 porque es el que se identifica con el ID del empleado, que es lo que queremos registrar. Luego vamos a ir a Formato y dentro de Formato vamos a definir qué número de columnas, que es la cuarta opción de las propiedades de formato, queremos que nos muestre. Y le vamos a decir que nos muestre 2 columnas, de modo de conocer tanto el apellido como el ID. Vamos a definir luego, dentro del ancho de columnas, un ancho de 5 centímetros para el apellido y 2 centímetros para el ID. Por ser estas las extensiones que suponemos van a tener nuestro menú de empleados. Una vez realizado esto, guardamos los cambios y volvemos a la vista de edición para comprobar si es correcta la edición, a la vista de formulario, para ver si es correcta la edición que hemos hecho. Bien, seguimos con el registro que habíamos iniciado. Habíamos registrado una fecha, un monto, un motivo, y al llegar al ID del empleado, como vemos, tenemos la posibilidad de seleccionar el empleado de una lista en función de su apellido. Vamos a seleccionar en primer lugar el empleado que se apellida Cabrera y damos Enter. De igual manera debiéramos hacer para las áreas, es decir, generar un menú que lo vamos a dejar de tarea para ustedes. Como ven, al movernos hacia el siguiente registro, ya quedará registrado dentro de Viáticos nuestro nuevo registro referido al viático. Vamos a cerrar el formulario y vamos a hacer doble clic en la tabla de viáticos para comprobar que se ha generado un registro donde se identifica un viático al empleado cuyo ID es el número 1 y que pertenece al área también número 1. Cerramos la tabla y de esta manera entonces hemos podido crear tanto nuestra tabla como nuestro formulario.